Me despidieron. ¿Qué me deben pagar? Esta es la pregunta que no falla. Todos los días en la cuenta de Clima Laboral 2020 me hacen esta pregunta. Y yo les respondo con otra pregunta, que es, ¿y cuál fue la causal que utilizaron para terminar la relación laboral? ¿Por qué? Porque dependiendo de la causal que hayan utilizado, es que van a depender tus prestaciones laborales. Antes de empezar a ver cada una de las causas de terminación de la relación laboral, quiero aclarar lo que son los derechos adquiridos. ¿Por qué? Porque los derechos adquiridos son irrenunciables. Hace poco alguien me preguntaba, ¿qué quiere decir irrenunciables? Bueno, se los explico de esta forma muy metafórica. Aunque el trabajador se corte el dedito y con una gota de su sangre firme el documento, no es válido. ¿Por qué? Porque en derecho laboral hay ciertas prestaciones que aunque el trabajador las firme con sangre, no puede renunciar a ellas. ¿Y cuáles son esos derechos adquiridos e irrenunciables? Las sumas que constituyen salario, lo pagado en salario, lo pagado en especie, las comisiones, los gastos de representación, las horas extraordinarias, el tiempo laborado el domingo, día de fiesta, duelo nacional, las vacaciones, el 13º mes y la prima de antigüedad cuando estamos hablando de contratos indefinidos. Habiendo aclarado esto, entonces vamos a ver cuando se utiliza la causal del artículo 78, el famoso periodo probatorio. ¿Qué te deben pagar allí? Toda la suma que constituyen salario, vacaciones, 13º mes y prima de antigüedad si tu contrato era por tiempo indefinido. Cabe hacer la aclaración que el periodo probatorio no puede ser más de 3 meses y ambas partes pueden terminar la relación laboral durante dicho tiempo. El artículo 212, que solo es aplicable a aquellos trabajadores que tienen menos de 2 años de labores continuas en la empresa. ¿Qué te deben pagar? Igual, derechos adquiridos, sumas que constituyen salario, más vacaciones, más 13º mes, más la prima de antigüedad. Adicional, te deben pagar un mes de preaviso o permitirte que lo trabajes y la indemnización. Eso es muy importante. Miren que a veces me dicen, yo tenía 5 años y viera que no me dieron el preaviso. Es que el preaviso solo es para cuando se utiliza el artículo 212. Cabe hacer la salvedad que tanto el artículo 78 como el 212 se pueden dar de forma unilateral por parte del empleador. O sea, lo importante es que en la nota que te entreguen diga que es por ya sea el artículo 78 o el artículo 212 y te paguen todas estas prestaciones a las que tienes derecho. El artículo 213 en sus literales A, B y C, establece como causa justificada para terminación de la relación laboral. Aquí lo he dividido en dos partes. ¿Por qué? Porque en el caso de los literales A y B, te deben pagar todo lo que es la suma que constituyen salario, vacaciones, 13º mes, más la prima de antigüedad si tu contrato era indefinido. Y aquí dejo algo bastante claro porque con mucha frecuencia me dicen, me dijeron que me van a votar sin derecho a nada o estoy votado sin derecho a nada. Miren, en derecho laboral no existe ese, valga la redundancia, sin derecho a nada. Porque así sea que tengas causal de despido, deben pagarte los derechos adquiridos. O sea, la suma que constituyen salario, vacaciones, décimo y prima de antigüedad si era contrato indefinido. En el mismo artículo 213, literal C, que es la causa de terminación de la relación laboral por razones económicas, te deben pagar
tanto los derechos adquiridos como la prima de antigüedad más la indemnización. Dirán, ay, pero ¿por qué si estoy despidiendo con causal? Yo metí todo al Ministerio de Trabajo, me lo aprobaron. Sí, así es. Esa causal, cuando se utiliza para terminar la relación laboral, debe pagarse al trabajador la indemnización, además de los derechos adquiridos y la prima de antigüedad. Recuerden que la prima de antigüedad es siempre y cuando el trabajador haya tenido contrato indefinido. Luego viene el artículo 222, que nos habla de la renuncia sin causa justificada, o sea, cuando el trabajador decide renunciar por decisión personal, ya sea por un nuevo trabajo, un tema de familiar o más salario, en fin, por cosas personales de él, también tiene derecho a sus prestaciones como derechos adquiridos, vacaciones, décimo, prima de antigüedad si el contrato era indefinido. Aquí hago la salvedad que el código indica que el trabajador debe presentar su renuncia con 15 días de anticipación. Si es trabajo técnico, requiere de más tiempo para que no se le descuente una semana de su prima de antigüedad. En los artículos 223 y 138 se establecen las causas de renuncia justificada. Cuando el trabajador renuncia de manera justificada, o sea, porque se ve obligado a renunciar debido a que el empleador está incumpliendo con sus responsabilidades o sus obligaciones, entonces le deben pagar todo lo que es derechos adquiridos, más la prima de antigüedad si era contrato indefinido, más la indemnización. Aquí hago la salvedad que para que se catalogue como una renuncia justificada debió haberse sometido a una demanda por parte del trabajador, ir a juicio, por decir así, ganar el trabajador la demanda, porque aquí también es importante señalar que la carga de la prueba le corresponde al trabajador, o sea, debe presentar pruebas contundentes para que gane el caso. Si el trabajador gana el caso, entonces, además de sus derechos adquiridos, le deben pagar el 100% de su indemnización. Y viene el famoso mutuo acuerdo. ¿Qué se paga en el mutuo acuerdo? Igual, derechos adquiridos, que ustedes ven que nunca fallan, más prima de antigüedad, será contrato indefinido, más la indemnización, pero aquí hay una particularidad, que la indemnización, el porcentaje que van a pagar es negociable. Por lo general, la empresa ofrece un 50%, un 25%, el trabajador quiere 75 o 100%. Entonces, ambas partes se ponen de acuerdo, llegan a un punto medio, a una cifra que sea aceptable para ambas partes y se termina la relación laboral. O sea, es iluso pensar que un trabajador va a firmar un mutuo acuerdo con 0% de indemnización, porque eso equivaldría a que estuviera renunciando. A menos que hubiese una causal de despido fuerte y no quieren usar el despido, sino el mutuo acuerdo, entonces ahí sí la indemnización casi que es mínima, por no decir en cero. Pero si no hay una causal de despido, es lógico que el trabajador va a querer un porcentaje de su indemnización o el 100% de su indemnización. ¿Qué pasa cuando el trabajador muere? Igual, derechos adquiridos completos. ¿Ven cómo se repite todo esto que está aquí en naranja? Porque los derechos adquiridos son irrenunciables, independientemente de la causal que sea. Además de los derechos adquiridos, si era contrato indefinido, lleva prima de antigüedad, con la particularidad de que aquí la empresa hace el cálculo de la liquidación y la envía al juzgado de trabajo para que se encargue de repartirlo a los dependientes que dejó el trabajador, que ahí hay un orden establecido para hacer esa distribución. ¿Qué pasa cuando el contrato definido o por obra determinada llega a su fecha de vencimiento? Se vence. ¿Y qué te van a pagar? Igual, derechos adquiridos, no se paga prima de antigüedad porque la prima de antigüedad solo es para el contrato indefinido.
Cuando el contrato definido o por obra determinada se termina ¿antes de qué? De la fecha de vencimiento del contrato o de la terminación de la obra. Entonces, ¿qué se le paga al trabajador? Todos sus derechos adquiridos más la indemnización como obligatoria. ¿Cuál va a ser la indemnización? El empleador tiene que pagar al trabajador lo que le haga falta para el vencimiento de contrato. Por ejemplo, si a mí se me vencía el contrato definido el 31 de octubre y la empresa me quiere liquidar hoy, bueno, tiene que pagarme, yo me voy, pero me tiene que pagar todos los meses que hacen falta hasta octubre. Esa es la indemnización de la que habla el artículo 227. ¿Qué pasa cuando el trabajador demanda? O sea, lo despidieron de manera injustificada, el trabajador va al Ministerio de Trabajo, los juzgados, en fin, dependiendo las prestaciones que está cobrando, ¿qué le tienen que pagar? ¿Ves? Además de los derechos adquiridos, todo lo que incluye horas extras o sobre tiempo, trabajo en día domingo, día feriado, salarios, comisiones, todo lo que tenga en este rubro de derechos adquiridos, más la prima de antigüedad si era contrato indefinido, más la indemnización, más reintegro, más salarios caídos. Por eso es que un despido injustificado sale mucho más costoso que cualquiera de estas otras razones, incluso más que el mutuo acuerdo. Porque en el mutuo acuerdo tú puedes pagar el 100% de la indemnización y cuando hay demanda, además del 100% de la indemnización, viene el reintegro y vienen los salarios caídos. Que para el caso de los salarios caídos hay una tabla establecida, 3 meses si la persona inició relación laboral después de 1995 y hasta 5 meses si empezó a laborar antes de 1995. Con el respecto al reintegro, el reintegro es un porcentaje sobre el 100% de la indemnización, que la empresa lo va a pagar si no está al día con el fondo de cesantía. Pero aquí ustedes pueden ver claramente cómo se ve que definitivamente con un despido injustificado lo que tiene que pagar la empresa es mayor, pero hay que someterlo a demanda, porque la vez pasada también me decía una trabajadora, no, y viera que no me quieren pagar el reintegro. Le digo, pero tú pusiste la demanda, dice no, entonces le digo, no va el reintegro, porque el reintegro lo determina el juez, ¿ve? El reintegro y los salarios caídos. Y para que lo determine el juez, tuvo que haberse sometido a una demanda, presentar pruebas, etc. También hay otra forma de terminación de la relación laboral muy poco conocida por empleadores y trabajadores, que es la que establece el artículo 228, cuando la relación laboral termina antes de haber iniciado. Ejemplo, yo firmo un contrato hoy, 5 de mayo, para iniciar mis labores el 15. Pero antes del 15 me llaman y me dicen que no, que ya se canceló la vacante, que no hay presupuesto, que no voy a entrar. Entonces la empresa tendría que pagarme, establece el código de trabajo, un mes de salario, a menos que el contrato se haya celebrado por menos de un mes. Entonces, de forma resumida, les he presentado aquí un cuadro de todas las formas en que se puede dar una terminación de la relación laboral y las prestaciones que corresponden según la causal que se utilicen. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda la puedes hacer o preguntar aquí abajo en los comentarios. También luego de este video te recomiendo que veas cómo se calcula cada una de estas prestaciones laborales. También voy a dejar el link de ese video aquí abajo. Un abrazote y cuídate mucho.